Una vez más, les doy un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amigos, hermanos y ministros. Estamos dando un tópico que tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con nuestro estilo de vida como cristianos, sobre la oración y vida devocional del cristiano. Hablaremos sobre la oración devocional, la oración de acción de gracias y la oración de petición. Cuando hacemos mención a estos tipos de oración, nos referimos a la adoración y a la alabanza expresada en oración. Este debe ser el tipo de oración que sigue al de consagración. La oración, cuando hablamos de la alabanza y de la adoración, expresada en oración, no significa de cantar y ya, no. Significa de reconocer quién es Dios y exaltarlo por lo que Él es. Eso es adoración. En conocer quién es Dios y exaltarlo por lo que Él hace. Es alabanza a Dios. Y eso nos lleva a la oración de acción de gracias por lo que Él es y por lo que hace. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la cuando estamos aquí hablando de lo que tiene que ver con la ingratitud. La ingratitud a Dios, aún sabiendo que siempre Él está ahí para ayudarnos. Y este término ingratitud aparece en las escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado. El ente es ingrato. Este término ingrato del griego es acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. El ingrato se le manifiesta la ingratitud de dos formas. Primero, el malagradecido. Es el acto de no reconocer las virtudes y beneficios que se ha adquirido por la gracia de Dios. Es andar en desdén, indiferente al favor de Dios. Ahí en Lucas, el capítulo 17, nos está dando referencia al respecto. Los versículos del 11 al 19, cuando dice, aquí habla de 10 leprosos que son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Acá en este pasaje se muestra una acción que tiene que ver con lo antes mencionado. Se trata del equivalente al 10%, porque vemos que en este caso de los 10 leprosos que fueron limpiados, solo uno regresó a dar gracias. Ese uno equivale al 10%, y esta puede ser la medida de agradecimiento que hay en nuestro tiempo para con Dios. Es un grupo selecto que sabe ser agradecido ante Dios. ¿Cuántos? El 10%. El leproso que se regresó a dar gracias era un extranjero, un samaritano. Los demás eran judíos.
Esto indica que la causa por la cual los judíos no fueron agradecidos era porque ellos se consideraban dignos del favor y por lo consiguiente no debían de agradecer. El segundo aspecto en cuanto a, al ingrato, la forma de esa ingratitud manifestarse también es mediante la arrogancia, el ingrato. La arrogancia es excesiva, exagerada la ingratitud. Por todos los medios debemos evitar caer en este terreno. Con todo lo heredero que seamos de los bienes de Dios, debemos ser agradecidos ante su presencia. Nunca nos olvidemos que lo que somos en Dios es producto de su gracia, entendiendo que con la posición que tenemos en Él, no debemos acercarnos a Dios rogando como si fuéramos mendigos, es verdad, pero tampoco debemos ser arrogantes ante Él. Si a posición vamos, Jesús cubría todas las virtudes como para no dar gracia, y con todo lo que Él representaba, hizo de la acción de gracias un estilo de vida. En Mateo, el capítulo 15, el versículo 36, dice, y tomando Jesús los 7 panes y los peces, dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí vamos a ver varios aspectos donde Jesús dio gracias en diferentes ocasiones y situaciones. Ahí en Mateo capítulo 26, el versículo 27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y si vamos a mirar, por decir, en el libro de Juan, en el capítulo 11, el versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire qué ejemplo tan maravilloso a seguir. En todo momento, en toda ocasión, Jesús ante el Padre lo primero que hacía era expresar acción de gracias. El apóstol Pablo tenía el mismo sentir de Jesús y estableció la acción de gracias como un mandamiento. ¿Dónde está registrado? Lo vemos registrado en Colosenses capítulo 3, el versículo 15, y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. El apóstol Pablo compara el pecado de la ingratitud con acciones de pecado que a continuación veremos. Acciones de pecados como avaro, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, arrogantes, impíos, indolentes, implacables, calumniadores, crueles, malignos, traidores, impetuosos, fornicarios, rebeldes, corruptos, incrédulos, narcisistas, etcétera, etcétera. Él, vuelvo a repetir, compara el pecado de ingratitud con estas acciones que acabo de mencionar, con estas acciones de pecado. El tercer punto donde se puede ver el ingrato y cómo se manifiesta la ingratitud también con el término carente de aprecio. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud también se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes físicamente recibidos de Dios. Todo lo que recibimos de Dios, literalmente, físicamente,
así como espiritualmente, debemos administrarlo con cuidado. Si no sabemos administrarlo poco, entraremos en la ingratitud y por ende no seremos gratos para recibir la abundancia de parte de Dios. El ser ingratos caeremos o se cae en el terreno de desgracia y por lo consiguiente anulamos el favor de Dios para nuestras vidas. En esto se cumple el principio que está establecido. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, según Mateo 25:21 y Lucas 16, el versículo 10, el 19 y versículo 17. Lo cierto del caso es que lo que recibiste de gracia y lo pierdes en desgracia, será difícil que lo vuelvas a obtener de gracia de parte de Dios. Y si lo recibes, está determinado al ajuste a un tiempo de formación del carácter. Hablando ya en cuanto a la oración de petición, lo primero que debemos tomar en cuenta es que hay una gran diferencia entre lo que es pedir y demandar. Pedir es la acción de exigir lo que no me pertenece, es solicitar algo que no es de mi procedencia o de mi propiedad. Eso es pedir. Demandar es la acción de solicitar o de exigir lo que me pertenece. En este tipo de oración nosotros no tenemos que pedirle a Dios como mendigos. No, como mendigos no pedimos a Dios, sino que solicitamos lo que es nuestro. Exigimos nuestra herencia, nuestro legado. En Dios somos herederos y en Cristo somos coherederos. Ahora bien, un coheredero es aquel que hereda lo mismo que el que le entregó la herencia. En este caso, Cristo nos entregó su herencia. Esto indica que en Dios tenemos los mismos derechos ante el Padre que tiene Jesús. Nunca nos acerquemos a Dios con complejos de inferioridad, autocompasión y baja autoestima, porque somos hijos del Rey. No somos perrillos para comer de las migajas. Estamos sentados en las mesas para comer de los manjares del Rey. En el griego hay dos palabras con diferentes significados que indican pedir. En el griego, pedir, tenemos aiteo, que significa la actitud de un suplicante, la petición de un inferior en posición de aquel a quien se le hace la petición. Ese es aiteo. Erateo o más bien eratao es la actitud de uno que pide en terreno de igualdad o familiaridad con la persona a la que se le hace la petición. En este caso, estamos en igualdad con Jesucristo al que se le hace la petición. Estamos en igual posición. En aiteo no somos, no, el aiteo es cuando estamos aquí suplicando donde la petición es la petición de una persona que es inferior en posición, en este caso a Jesús. El término que más se ajusta a nosotros como hijos de Dios por nuestra relación con Él es aratao. Como hijos de Dios tenemos los mismos derechos que Jesús. Él no nos lleva ninguna ventaja. Ante el Padre somos tan hijos como es Jesús. Dios nos ve a nosotros en Cristo, en tiempo pasado. Ahora, vuelvo a repetir, nos veía. En tiempo pasado nos veía en Cristo. En el presente, ahora, ve a Cristo en nosotros. ¿Ve? ¡Qué maravilla! Así como Cristo es la imagen del Padre, nosotros somos la imagen de Jesucristo. Por tanto, acércate a Dios Padre, demandando lo que te pertenece como si fueras Jesús mismo, porque Dios ve a Jesús en ti y en mí. El término Cristo es ungido. Tanto en Cristo como en nosotros
habita toda la plenitud de Dios, habita toda la plenitud de la deidad. En segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, vamos a leer al respecto en el capítulo 4. Esto nunca se le olvide. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Romanos capítulo 8, el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito, pasó a ser de unigénito a primogénito entre todos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, la deidad aquí, vuelvo a repetir que tanto en Cristo como en nosotros habita toda la plenitud de la deidad, porque el Espíritu Santo es nuestro morador y nosotros somos su morada. Amén. Dios les continúe bendiciendo.